Hola a todos, muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo que es la segunda parte del vídeo anterior. ¿Por qué lo digo? Porque en el vídeo anterior habíamos visto los camellos de pecho en twist, cosa que vamos a utilizar para este movimiento que sería el camello hacia atrás. ¿Vale? Es importante que lo sepamos. ¿Por qué? Porque el camello, ya sabéis que todo lo que hacemos para atrás en oriental, los caballitos, no sé qué más cosas hemos visto, claro, yo no puedo nunca dejar de mirar al público, entonces yo cuando voy para atrás hago esto, pero también hago esto, pero también hago esto y hago esto. No me voy atrás así sin más, ¿vale? Siempre vamos a jugar con las torsiones del cuerpo, y esas torsiones ya sabéis que les solemos llamar twists. Entonces, si yo normalmente un camello, por favor mirad la técnica del camello completo, que os la dejaré por aquí, importante, técnica del camello completo, para que entendáis de lo que voy a hablar. El camello hacia adelante sería este, pero el camello para atrás va con pasitos hacia detrás. ¿Vale? Y un camello para atrás no vamos a ir así directamente, porque queda súper plano y queda muy extraño, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es hacerlo en twists, y sobre todo lo que vamos a incidir es en el twist de pecho. Por lo tanto, iríamos camello de pecho, pasito atrás, bajo de frente, camello pecho, ¿lo vemos? Bajo de frente, camello pecho, bajo de frente, camello pecho. Importante, estoy haciendo mi camello completo, por lo tanto mi pelvis también está haciendo el camello, aunque obviamente no es tan exagerado porque estoy caminando, pero no nos comamos este camello. Si queréis practicar primero, solo usamos el camello de pecho y por debajo no vamos a hacer nada. Vamos aquí, sin más, con pasitos hacia detrás y nuestro camello bien marcadito. Cuando lo tengamos dominado, metemos la pelvis. Ahí. Muy bien. Ok, tips para este movimiento. Recordad que en danza oriental, cuando se da un paso, automáticamente todo el peso pasa a ese pie. Por lo tanto, en cuanto yo doy un paso atrás, ¡pum!, ya estoy atrás, ¿vale? Es importante que lo sepáis porque no puedo estar nunca con el peso repartido. Da lugar a error porque veis dos pies en el suelo. No tengo nada de peso nunca en el otro pie. Es simplemente decoración y adorno, ¿vale? Si yo doy un peso atrás, automáticamente levanto el otro, porque estoy haciendo mi camello con mi parte de atrás. ¿Por qué? Porque si me quedo en medio, luego tengo que cambiar corriendo para dar mi paso atrás, y esto va a quedar feo. Feo, y aparte que nos va a dificultar muchísimo otros movimientos. Entonces, entended que todo en danza oriental, en cuanto doy un paso y pongo el peso en ese pie se queda, ¿vale? Nunca se reparte, nunca, jamás de los jamases, a no ser que esté parada. Pero cuando estoy caminando, si yo doy un pie adelante, ¡tum!, ya estoy con mi peso ahí. Esto, por ejemplo, si no lo tenemos claro, pues nos va a dificultar sobre todo los shimmy, los caderazos, etcétera, un montón de cositas. Todo lo que se ha desplazado, a lo mejor entendemos el movimiento, pero no nos sale porque no tenemos el peso bien colocado. Bueno, pues espero que os haya encantado este vídeo. Trabajad mucho primero por separado, pecho de pelvis,
el camello de pelvis, el camello de pecho, los twists, las caminaditas hacia atrás, para que nos quede bonito este camellito hacia atrás. Encantadísima de veros. Si os ha gustado el vídeo, like, suscribíos, que a mí las suscripciones ya sabéis que me van a ayudar muchísimo. Aceptamos donativos para continuar con el canal y espero veros a todos en el siguiente vídeo. Besazos.